Dame un minuto. Dame un minuto. Dale. Atiendo. Bueno, retomamos la grabación. Hoy es martes 16 de marzo de 2021. Se encuentra con nosotros Esteban de Albuquerque, miembro abogado del Fuero, también compañero de la cátedra ex Ferreiros, hoy con Gabriel Winstein, un amigo, y nuestra secretaria Clarisa de Arce lo va a presentar. Bienvenidos a todos y a todas, como siempre. Hola, buenas tardes. Los saludo nuevamente para hacer una presentación un poco más formal. Nuestro expositor de hoy es el doctor Esteban Diego de Albuquerque. Es youtuber, abogado laboralista, graduado en la Facultad de Derecho UBA, también graduado como docente en la misma casa de estudios, es asesor sindical, docente en la Facultad de Derecho UBA con más de 10 años de experiencia dando clases en la materia profundización de las instituciones del derecho del trabajo, a cargo del titular adjunto, juez doctor Grisolía, titular de cátedra Gabriel Winstein, ex cátedra Ferreiros, como decía recién el doctor Altieri. En dicha materia justamente se profundiza la importancia del intercambio telegráfico, que es el tema del cual hoy nos va a hablar nuestro invitado. Es además maestrando en Derecho del Trabajo, asistente, ponente y publicista en distintos congresos y revistas de Derecho Laboral Argentino, creador del canal de YouTube Soy Jurista, donde profundiza y aborda todas las cuestiones relativas al derecho laboral con un tinte o un toque de humor característico, por el cual hoy lo invitamos para este evento de la Comisión de Nóbeles, que seguramente va a ser útil para los nóbeles y para los no tan nóbeles. Yo agrego que creo que es el abogado más histriónico de la Argentina y me parece que va a estar muy buena su charla, así que Esteban, tenés toda nuestra atención. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Así bien marketinero empecé. ¿Cómo andan? No, primero que nada, agradecerle al doctor Nahuel Altieri, a Clarisa de Arce y a todos de la Asociación del Fuero por la tan amable invitación. Y básicamente desde mi rol me gustaría hacer un poco esta charla de intercambio telegráfico, una especie de taller, así que desde ya los invito a comentar, dar experiencias, preguntas, casos en concreto, porque como bien dijeron, yo soy youtuber, que es algo que me daba mucha vergüenza asimilar hace un año, pero hoy después de tantos videos y tanto esfuerzo, es algo que lo digo con mucha pasión y muchas ganas. ¿Y por qué empiezo la charla hablando de mi canal de YouTube? Básicamente porque, aunque muchos de ustedes no lo saben, en el canal de YouTube hay un montón de tips que hacen al intercambio telegráfico, que hacen a la charla del día de hoy. Y acá incluso, capaz ustedes no son tan avispados, pero si van a YouTube y escriben simplemente soy jurista, les va a aparecer este hermoso canal. Y acá en listas de reproducción aparecen un montón de listas de reproducción, y la más importante que vamos a ver hoy tiene que ver con esta del intercambio telegráfico, ¿no? Y ya desde el primer día, este canal de YouTube nació a raíz de la materia que damos en la UBA, en la Comisión 520, y la primera clase, que hablo del despido directo con y sin justa causa, que es injuria laboral, etcétera, etcétera, más de la mitad del video, de 1 hora y media, estoy hablando de la introducción al intercambio telegráfico. Y no solo eso, sino que a lo largo del video, conforme están viendo acá, voy poniendo, vamos a buscar el sumario, voy poniendo ejemplos también, ¿no? Entonces, mi idea de la clase de hoy, sobre todo porque tenemos tiempo limitado de 1 hora y media o un poco más, no es tanto repetir lo que doy en el canal de YouTube, sino hacer énfasis en cuáles son los errores más típicos del abogado laboralista en cuanto al intercambio telegráfico y, más que nada, a raíz de esos errores, ver cuáles son las preguntas que ustedes tienen, y también anoté un montón de preguntas que me hicieron en Instagram en las últimas 2 semanas acerca del intercambio telegráfico. Así que mi idea de la clase de hoy es que se vayan con la menor cantidad de dudas posibles, ¿no? Entonces, dicho eso, me gustaría señalar
que desde mi punto de vista profesional, yo noto que la mayoría de los errores están muy ligados con dos cosas más que nada. Uno, con esta manía que tenemos a veces frente al miedo de hacer algo mal, de empezar a copiar y pegar modelos sin entender que estamos copiando. Nosotros tenemos una anécdota hace más de 10 años que damos clase sobre intercambio telegráfico, y los pocos cuatrimestres que hicimos parciales a libro abierto, donde el alumno tenía que básicamente redactar el intercambio telegráfico con el libro abierto y con sus modelos, fue en los parciales donde a la mayoría les iba mal. Entonces, el primer consejo que les traigo es, ojo con copiarse de los modelos, porque los modelos están muy buenos si los sabemos usar. Hay una vieja referencia que dice que un samurái es tan bueno como el arma que sabe usar, ¿no? No es lo mismo si yo soy experto en una espada y me dan un mazo, no, es como hablar otro idioma. Entonces, lo que ustedes tienen que focalizar es aprender a usar el modelo, más que buscar un modelo y usarlo. Porque no importa el caso que abordemos, si nosotros copiamos y pegamos un modelo, vamos a poder arrastrar un montón de errores, porque el derecho laboral es casuístico. Y de acuerdo al caso en concreto, va a cambiar un montón de cosas. Así que mi primer consejo es, ojo con copiar y pegar formularios. Los otros dos grandes aristas, que nos pueden llevar, no sé, 10 horas a hablar de esto, tiene que ver con dos grandes errores. Uno es no conocer el derecho, y el otro es no conocer los hechos. O sea que a raíz de no conocer el derecho de fondo y el derecho procesal, podemos cometer y arrastrar 1.000.000 de errores. Por ejemplo, a modo de ejemplo, para empezar, yo acá les había mostrado el primer video, ¿no? El primer video que hago. En este video hablo de un montón de cosas, ¿no? Que tiene que ver con el intercambio telegráfico. Por ejemplo, hablo de una notificación fehaciente. Entonces, un error que podríamos cometer al momento de... Uy, quedó esa foto hermosa. Al momento de contestar o redactar una carta de documento es no entender que la decisión que nosotros transmitimos a través de una carta de documento, a través de un telegrama, que podría ser un despido, por ejemplo, se perfecciona cuando le llega la esfera de conocimiento a la otra parte, de acuerdo a la teoría recepticia. Entonces, si nosotros no entendemos esto, y nosotros damos por extinta una relación laboral el día que nosotros mandamos el telegrama de despido, y no el día que lo recibe el trabajador, la consecuencia de esto puede ser muchísima desde lo práctico. Por ejemplo, si yo registré que la fecha de extinción era el último día del mes, no sé, el 30, y en realidad le llegó a la esfera de conocimiento el 1, ese capaz día de diferencia puede significar, en los términos del artículo 233 de la Ley de Contrato de Trabajo, un mes más de indemnización. Puede significar que en vez de, para el 245, superar los 3 meses, el periodo de 3 meses. Entonces, aumentar la suma indemnizatoria un periodo más. Puede significar que me llegó antes el telegrama del despido que el del despido indirecto. Y eso puede tener una consecuencia con la 24013 y el artículo 11 de la 24013 en cuanto a los requisitos. Entonces, ¿cuál sería mi error en ese caso en particular? Bueno, no entender el derecho, no saber qué es una notificación fehaciente y las consecuencias jurídicas de esta notificación. Y a lo largo de esta exposición me anoté, no sé, como 20 o 30 datos característicos como el que acabo de nombrar para que vayamos explorando. Cuando yo empecé a litigar, una de las cosas que más me dejaba sin palabras es que ustedes saben que cuando empiezan a litigar van al correo argentino, van con 3 copias y ustedes se quedan una, el correo se queda 2, una va a la otra parte y les ponen un número de CD y ustedes se meten al correo, ponen ese número y les dice qué pasó. ¿Y qué pasa si vuelve la carta y me dicen que el domicilio es inexistente? Vuelve la carta y me dicen que la persona rehusó abrir el intercambio telegráfico o que la persona se mudó. Y entonces, ¿qué hacemos frente a ese tipo de circunstancias?
Y estas son de las preguntas que capaz más me llegan, y la respuesta también está en conocer el derecho. La respuesta está en conocer los principios generales de derecho del trabajo y los principios que hacen a la relación de la comunicación del intercambio telegráfico. Porque hay ciertos principios, por ejemplo, el de buena fe, el que uno tiene la carga y el deber de mantener el domicilio actualizado, por ejemplo, que uno es responsable de la forma que elige, entonces uno es responsable si eligió a, no sé, al correo Andrani en vez del correo argentino, o el correo argentino en vez de otro. Y todas estas herramientas, estos principios que también, repito, las digo con mucho tiempo, digamos, en estos videos que les estaba mostrando, nos van a dar respuestas. Y lo primero que tengo que recalcar, no sé si alguno no vio este video, pero básicamente es que si vos no actualizaste el domicilio, el que se termina perjudicando sos vos, básicamente. Y esto se aplica para los dos lados. Si el trabajador, cuando empezó a trabajar, le dijo un domicilio al empleador, se mudó y nunca dijo nada, corre el riesgo de que el día de mañana lo tengan por notificado, aunque ella no viva ahí. Por eso una de las cosas que hago cuando atiendo por primera vez al trabajador es preguntarle si se mudó hace poco, qué domicilio tiene denunciado en la empresa, porque si el trabajador faltó, capaz lo pueden intimar por abandono de trabajo. Entonces esto puede ser un problema. Entonces, adelantarnos, hacer esa pregunta nos puede salvar un montón, gracias a que conocemos el derecho. También le pregunto, ¿qué domicilio figura en tu DNI? Porque si tu domicilio figura en el DNI en otro lugar al que te están notificando, eso podría ser una gran herramienta para pedir o no la nulidad de algún estilo de comunicación, ¿se entiende? Entonces, partiendo del hecho de que yo tengo la carga de mantener el domicilio actualizado, puedo deducir en la práctica, y también lo digo en este video y en otros, que lo primero que tenemos que hacer como abogados laboralistas es investigar cuál es el domicilio de la empresa, para no mandarlo a un lugar donde no corresponde, si vamos por parte actora. Mi primer dato va a ser, bueno, recibo de sueldo. Si el recibo de sueldo dice que el domicilio de la empresa es X, calle falsa 123, bueno, lo voy a mandar a calle falsa 123. Si no tiene recibo, ya se puede complicar más, porque el trabajador está totalmente no registrado. Pero también tengo herramientas. Por ejemplo, la página de la FIP para ver el domicilio fiscal. Me meto en la página FIP, pongo el quit, me aparece el domicilio fiscal, por ejemplo, el boletín oficial. Para que ese domicilio sea válido ante terceros, el empleador lo tiene que registrar. Entonces me meto al boletín oficial o a la sección de sociedades, pongo el nombre de la empresa y ahí me van a aparecer un montón de actas donde va a estar el domicilio social de la empresa. Y una gran herramienta, un gran consejo que doy siempre que me preguntan es, recordá que para el trabajador, en principio, el telegrama es gratuito. O sea, lo paga el Estado, no es gratis, pero lo paga el Estado. Entonces, si tenés dudas de a qué domicilio mandarlo, sí, al domicilio de recibo de sueldo, sí, al domicilio del establecimiento donde el trabajador prestaba tareas, o al domicilio que figura en el boletín oficial, ante la duda, la primera vez que mandas algo, no está mal mandarlo a los 3 lugares. Ahora, una vez que te responden desde uno de los 3, ahí sí ya no hace falta que le mandes a todos los lugares, porque de alguna manera ellos te están respondiendo de ese lugar, entonces ese va a ser el lugar válido para el resto de las notificaciones. Y otro consejo, que esto me lo tatuaría en la frente o en una mano, porque esto es algo que nos puede pasar a todos, aunque tengas 10, 20, 100 años de experiencia, es tener cuidado que no hayas escrito mal el domicilio. Tené cuidado que en vez de poner calle falsa 123, pusiste 132. Porque ese error puede ser muy, muy grave. Porque aunque se trate de un error material involuntario que uno podría hipotéticamente corregir, lo cierto es que uno es responsable por el medio que eligió y por la torpeza de uno, básicamente. Entonces, si yo te lo mandé y nunca te llegó porque puse mal el domicilio, estoy haciendo las cosas mal. Entonces, si hice todo un intercambio donde me considero despedido frente a un domicilio inexistente de verdad, ahí estoy en problemas. Ahora, distinto sea, por eso hablo que es muy casuístico, que la empresa figura
que vive en la calle falsa 123 y se mudó y no notificó a ningún lado. No notificó en el boletín oficial, no hizo el trámite que hay que hacer. Y bueno, ahí se la va a tener por notificada, aunque vuelva al correo y diga, se mudó. Distinto es el caso también, no sé si les ha pasado en la práctica, ¿qué pasa si le sacan la chapa? La empresa está tan mal que dice, bueno, pará, me voy a llevar la chapa municipal. Entonces, yo vivo ahí en la calle falsa, 123, agarro el cartelito 123 y lo saco de la pared. Va al correo y dice domicilio inexistente. Si después probamos que esa calle sí existía, claramente se lo va a tener por notificado por ese intercambio telegráfico. No sé si les ha pasado en la práctica, pero yo un par de demandas las tuve que notificar pidiendo un oficio a Catastro para que digan que tal numeración es entre tal otra y tal otra, y va al oficial notificador y le clava ahí la cédula, y si no contesta, se lo va a tener por rebelde, y ahí lo vamos a poder embargar, y la empresa está al horno, ¿se entiende? Hay que asegurarse en este tipo de casos, mandando oficios previos, porque ustedes saben que si la demanda está mal notificada, después me pueden pedir la nulidad de todo. Pero conocer estas herramientas al momento de hacer el intercambio va a ser clave para todo el juicio. Y lo mismo desde un montón de puntos de vista que hace el derecho de fondo. Saber bien la diferencia de un despido con causa y un despido sin causa. Pero no solo desde, este genera indemnización o no, sino desde cuáles son los requisitos que hacen a la forma. Porque hay muchos que confunden y dicen que el despido verbal no existe. Y no es que el despido verbal no existe, es que no existe el despido verbal con justa causa. Porque el artículo 243 expresamente me determina cómo tiene que ser el despido con justa causa para configurarse. Y ahí, desde esa definición que nos da el artículo 243, ya que estoy se los voy a ir poniendo. Uy, está medio chiquito, ¿no? Vamos a agrandarlo. Básicamente, desde esta definición que nos habla el artículo, nosotros vemos que para que un despido con justa causa esté bien hecho, tiene que haber una expresión suficientemente clara. Entonces yo te tengo que decir qué considero que es una injuria. Y para eso tengo que saber qué es una injuria. Tengo que saber que es un incumplimiento tan grande que amerita la extinción del vínculo, pero no solo eso, tengo que detallarla. Y yo en mis videos siempre hablo de detallar lo más posible. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Qué hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿A qué hora lo hiciste? ¿En qué lugar físico lo hiciste? ¿Y por qué eso es un incumplimiento tan grande que amerita la extinción del vínculo? Porque si ustedes ponen mal esto, de acuerdo a lo que se llama el principio de inviolabilidad de la causa del despido, ustedes saben que pueden perder todo el juicio. Entonces, ¿es importante hacer bien el telegrama? Y sí, porque si hacemos mal el telegrama de despido con justa causa, se puede perder todo el juicio. Así de importante. Si yo te despido con justa causa porque llegaste tarde, hay dos formas de analizar y defenderse de eso. Uno, atacando que ese incumplimiento no constituye una injuria, porque no fuese algo tan grave, pero también atacando la forma de comunicación. Si el telegrama dice, por haber llegado tarde, y no dice cuándo llegué tarde, ¿cómo me voy a defender? ¿Cómo voy a ejercer mi derecho de defensa si me llega un telegrama que diga por lo sucedido en el día de la fecha que ustedes pidieron con justa causa? Entonces, yo a todos mis alumnos les digo desde el día 1, los despidos con justa causa no pueden ser genéricos. Tienen que ser detallados, específicos. Sin embargo, cuando les doy un caso, y esto lo hago a modo de trampa muchas veces, no les doy todos los hechos. Les digo, un trabajador llegó tarde y se lo despidió por eso. Y les pido que ellos redacten el telegrama. Y muy pocos son los que se dan cuenta que las circunstancias de modo, tiempo y lugar tienen que estar y poner que llegaste tarde, tal día, tal hora. ¿A qué hora llegaste? A tal hora. ¿Y a qué hora deberías haber llegado? A tal otra. Mientras más datos demos, mejor. Obvio que, además de saberlo escribir y redactar el intercambio, tenemos que saber que no siempre un incumplimiento es tan grande que amerite la extinción del vínculo y que el despido es de última ratio, cosas que también hablo en ese video. Y sepan que el ejemplo típico es la llegada tarde. No me pueden despedir por justa causa por llegar un día tarde, básicamente.
hay todo un sistema disciplinario atrás que dice que antes me tienen que apercibir, suspender, etcétera, etcétera, para tratar de enderezar mi conducta, y si no lo hago, recién ahí me van a poder despedir con justa causa. Pero más allá de la valoración de la injuria en sí, una herramienta clave que tenemos que comprender es cómo hacer el intercambio telegráfico para que todo esto tome color. No sé si van surgiendo preguntas, estimada Clarisa, y me querés interrumpir, leerlas. Yo no tengo ningún problema. No, por el momento no hay preguntas. Aprovecho la interrupción para invitar a los oyentes a que la formulen. Y ya que interrumpí, agrego también por experiencia propia, muy interesante y muy importante lo que estás diciendo. Cuando atiendo a los trabajadores, correctísimo preguntarles si se han mudado recientemente y saber si lo informaron o no al empleador. Pero también ocurre que muchos de nuestros clientes, o por lo menos muchos de los que atendemos en el estudio, viven en zonas de emergencia y no reciben correspondencia. Eso estaba recordando cuando hablabas del tema de que sacan la chapa. Bueno, hay gente que está en barrios inaccesibles y ahí yo he tomado la decisión junto con mis socios de denunciar otro domicilio para lograr recibir la comunicación, porque si no después quedamos muy mal posicionados cuando el empleador envía al domicilio correcto y porque es un barrio carenciado, zona de emergencia o ese trabajador no tiene bien individualizada su numeración, quedamos en una desventaja importantísima. Así que bueno. Totalmente de acuerdo. Para el que está medio perdido, en la Argentina el correo oficial argentino no va a ciertas zonas que no considera seguras, a ciertas zonas carenciadas donde viven muchísimos trabajadores, pues no las considera seguras. Y acá hay dos interpretaciones. Primero que nada, la primera, que hablamos de buena fe. Lo que dice la autora está perfecto, porque por una cuestión de buena fe, uno puede constituir el domicilio del trabajador al mandar la primer telegrama, por ejemplo, en el domicilio de su abogado. Que acá hay algunos que lo hacen a propósito, por cuestión de buena fe, para agilizar todo, y otros que no lo hacen por miedo a un hipotético juicio de mala praxis, porque si yo pongo el domicilio del estudio y después en el estudio no la recibe nadie, yo me estoy haciendo responsable de esa decisión, digamos. Pero yo también lo he hecho eso de constituir domicilio para trabajadores que viven en zonas no carenciadas. Y acá, como la ley no define bien qué pasa en estos casos, hay jurisprudencia que va variando. Hay jurisprudencia que dice que el que elige el medio es el responsable por el medio. Entonces, si el empleador sabe que el trabajador vive en una zona de riesgo y sabe que el correo argentino no va a esa zona, debería elegir otro medio para notificarlo. Entonces, como no eligió ese medio, él es responsable de que no se notifique eso. Sin embargo, repito que por una cuestión de buena fe y para saber qué está pasando, básicamente, también he hecho lo que dice la doctora. Pero ojo, si ustedes van de parte empleadora, porque les pueden decir básicamente que ustedes fueron responsables de no poder notificar lo que querían notificar. Sí, perdón. Sí. Nosotros también evitamos que se constituya el domicilio del estudio. A veces les pedimos el domicilio de algún familiar, de algún amigo, alguien que tenga muy a mano y que sea de suma confianza. Para evitar la discusión que vos mencionabas, ¿no? Y tener más certeza y manejarnos con toda la buena fe posible. El doctor Ajinsky tiene una pregunta, si puede habilitar su micrófono. Estoy. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Un gusto, ahí estimado. está. Te quería preguntar qué pensás sobre el carácter fehaciente o el intercambio telegráfico a través de comunicaciones electrónicas. Puede ser WhatsApp, puede ser correo electrónico, incluso en el caso en el que del lado de la empresa, en la declaración del trabajador de domicilio, también consigne su identidad digital, digamos, el domicilio o el número de WhatsApp como para ser destinatario de comunicaciones por parte del empleador. O al revés, ¿no? También el trabajador comunicar a su empleador a través de medios electrónicos.
Yo para responderte, yo siempre me voy de lo más chiquito a lo más grande, digamos. Y lo más chiquito, la base del ordenamiento es la buena fe. Entonces, partiendo de la buena fe, yo no elijo o WhatsApp o Telegrama. Elijo las dos cosas. O sea, sobre todo porque la buena fe depende del periodo temporal que estamos analizando. Y no es lo mismo analizar un caso de hace 2 años que analizar un caso de hace 6 meses o de hace 9. Porque esta pandemia, esto que pasó en el 2020, afectó a todos. Pero no solo a todos, o sea, no solo a los trabajadores o a los empleadores, a la gente del correo, a todo el mundo, digamos. Entonces, partiendo de eso, para mí, ¿qué sería buena fe? Bueno, hacer las dos cosas, mandar el telegrama en el correo y encima notificar por WhatsApp y encima mandar un mail. Cuando yo al principio de marzo del 2020, cuando empezó todo esto, ante la duda empecé a hacer eso, mandaba correo, email y WhatsApp, diciéndole, se hace saber que se envió tal CD. Porque lo que me pasó es que el trabajador fue al correo 3 veces, cada 2 semanas, y le notificaron las 3 cartas de documento 2 meses después. Es como que capaz justo ese correo se contagió de COVID y dejó de funcionar, y dejaron todas las cartas de documento ahí, o las perdieron, andás a ver qué pasó. Entonces yo ¿para atajarme a qué? A que no me configuren el abandono de trabajo. Pues yo tengo acá un video que habla expresamente del abandono de trabajo. Ay, les estoy mostrando pantalla y no la están viendo. Ahí está. Yo tengo un video expresamente que habla de abandono de trabajo, dura más de 40 minutos, pero yo lo que quería demostrar es que no había voluntad inequívoca del trabajador de abandonar la relación laboral. ¿Y cómo lo podía hacer? Si yo mandaba carta de documento si yo mandaba, telegrama laboral y no le llegaba al empleador. Entonces dije, no, pará, voy a optar por todo. Ahora, en cuanto a la validez jurídica, es cierto que la razón por la que el Correo Argentino es un medio fehaciente de comunicación tiene que ver con que, como dije antes, se manda por triplicado y hay un oficial público, digámoslo así, con esas características, que de alguna manera da fe de que vos sos vos. Porque cuando vas al correo, vas con tu DNI y le decís, hola, soy Pepito, este es mi DNI, quiero mandar estas 3 cartas de documento o estos 3 telegramas, vos te quedas uno, que es tu prueba de que lo mandaste, le ponen el sellito con el sticker, el empleador se queda otro y el correo se queda otro. Y si después en juicio me niegan que existe eso, yo le mando un oficio al correo para decir, hey, esto es válido, se notificó tan fecha, etcétera, etcétera. En cambio, ya con la prueba digital es más difícil, porque aún en el caso que produzcamos prueba al respecto, no es tan plena como cualquier otra prueba. Yo en el último video que subí el domingo pasado, tiendo a subir videos todos los domingos, hablo del trabajo no registrado. Y en ese video hablo de la prueba en general, ¿no? Y hablo de los medios virtuales. Y pensá que no solo podés hacer pruebas como, no sé, que venga un escribano, le mostrás tu celular, mira, de este número se mandó a este número y haces un acta, o una prueba de un perito informático donde le hace el celular y comprueba que se mandó de tal número a tal número, o incluso, no sé, un oficio a tal entidad para que analice el IP de dónde salió el mensaje y el IP de dónde llegó, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que, aunque vos produzcas todo ese tipo de prueba que tiene la finalidad de avalar la prueba digital, lo cierto es que capaz alguien me agarró el celular y mandó ese mensaje y yo no fui, o capaz cuando me llegó alguien lo agarró, lo borró, entonces yo no vi ese mensaje, o capaz mi celular se actualiza todos los días y borra todo, entonces yo no tenía conocimiento de eso, o capaz ese celular no es mío. Entonces, lo cierto es que toda esa prueba va a depender de la discrecionalidad del juez. Y los jueces son bastante difíciles de convencer en cuanto a las nuevas tecnologías. Es verdad que a raíz de todo esto que pasó en 2020, cada vez les gusta más y ahora incluso están abarajando la posibilidad de tomar audiencias virtuales. Hay fallos que avalaron notificar demandas por WhatsApp, capaz que tengan que ver con derechos humanos, derecho a alimentos, etcétera, etcétera. Pero existe la posibilidad.
Yo trataría de acompañar esa prueba con otros medios de prueba, y el más barato es la prueba testimonial. Una persona que reconozca en audiencia y que declare bajo juramento que ella mandó este mensaje de acá a acá y acá le llegó, o yo lo leí, etcétera, etcétera, porque el resto de la prueba puede ser o muy cara o muy difícil de hacer. Yo me acuerdo el primer caso que hice donde pedí prueba informática, hace como 4 o 5 años, cuando hablé con el secretario del juzgado me dijo, esto no es el juicio de Nisman, o sea, no puedes pedir esta prueba, o sea, es muy elaborada, ¿no?, para el caso. Entonces, capaz va a depender de la naturaleza de lo que querés probar y de la importancia. Porque si no es algo súper, súper, súper importante, capaz no hace falta que te esfuerces tanto para probar eso de una manera con un rigorismo tan importante, ¿se entiende? No sé, Clarisa, si querés agregar algo, pero básicamente yo lo que recomendaría es notificar de todas las formas que se pueda. Después imprimiría todo, lo acompañaría, pero no necesariamente siempre pediría, no sé, una pericial informática o algo así. Si el pleito se va a definir por eso, y bueno, ahí sí, me definiría por todo. Por ejemplo, no sé, en el caso de abandono de trabajo. De última, el juez puede producir esa prueba o no. Yo de última la apelo en los términos del 110 y después voy analizando si gané o no el primera instancia, etcétera, etcétera, y voy viendo. Esteban, Sí. sí, un poco comparto que estamos en la transición de los medios de prueba y de los medios de notificación. Entonces, ¿para qué complicarla si podemos movernos dentro de lo que nos sentimos cómodos? También entiendo que hay que ir generando un cambio cultural relativo a todo esto, que no es de un día para el otro, va a ser un proceso para adaptarnos a todos estos cambios. Y justamente Ariel es nuestro director de Derecho Informático de la asociación. Dentro de un par de semanas va a dar una charla sobre validez probatoria de los emails, está súper en tema y creo que acá, más que mi opinión, la que importa es, en ese aspecto es la de Ariel y por supuesto la tuya, así que está buenísimo este debate sobre las modalidades para las comunicaciones, ¿no es cierto? No sé, Ariel, si quiere comentar algo más porque me parece muy, muy calificado. No, bueno, gracias por eso, Clary. Vos sabés que quería compartirle con ustedes que me pasó en estas últimas 2 semanas que tuve un intercambio mixto. Era una cuestión de servicio doméstico, intimaron a un cliente mío a regularizar la situación laboral y mis clientes estaban aislados porque habían estado en contacto estrecho y estaban a la espera de un resultado y contestamos por WhatsApp sin declaración jurada, no había nada, simplemente utilizamos el medio que teníamos a mano que era contestar por WhatsApp, la intimación. Contestamos invocando la 25506, que es la ley de firma digital y documento electrónico, y fue hasta paradójico porque la otra parte después nos contestó notificándose de la comunicación electrónica. Entonces bautizamos lo que fue un intercambio mixto, que es como decís vos, que no se me había ocurrido, pero es cierto, en primer término lo importante es la buena fe. Entonces, si la otra parte hace acuso de recibo de la comunicación electrónica, no hace falta quizá toda la otra parte subsidiaria de la trazabilidad de la comunicación electrónica. Que, bueno, en ese caso es cuando uno tiene que empezar a meter mano en las pericias o en lo que siempre trato de transmitir, que son los terceros de confianza. Así que gracias por el apunte de la buena fe, que quizás nunca lo tengo en cuenta para transmitir esto. No, gracias a vos por tu aporte también. Pensá que esto en realidad todos vamos aprendiendo. A mí lo que me gusta es, como decías vos, hacer el mixto, pero después, por ejemplo, si yo el día de hoy te mandé un mail y te mandé una carta de documento, yo ya
comprobar que el día de hoy te mandé la carta de documento o el telegrama, mejor dicho, si soy el trabajador, estoy mostrando que no hay abandono de trabajo. Entonces, después que yo no pruebe en un juicio que te mandé el mail, no importa, o sea, ese mail en particular, capaz no es tan relevante perder esa prueba, ¿se entiende? Ahora, si ese mail en realidad es algo súper importante, pues después la otra carta de documento, no sé, se perdió o algo raro, y ahí sí me vuelvo loco. Te pido, te lo acompaño con prueba testimonial, con prueba pericial, te pido el IP a Cablevisión, lo que sea. ¿Se entiende? Bueno, gran charla, anótense que va a explotar el doctor. Yo voy a tratar de estar presente. Bueno, como tenemos tiempo limitado, voy a hacer algo global de 1 millón de consejos que les recomiendo que profundicen. Pero la otra opción que tengo es atacar algo en particular, por ejemplo, no sé, despido directo o despido indirecto, etcétera, etcétera. Mientras hago un repaso general de un montón de cosas por arriba, que son cosas que voy a dar ahora por arriba, pero que en mis videos, que son más de 50, las profundizo. Pero me gustaría dar un pantallazo. Anoten preguntas si tienen también del intercambio, pues la idea es que esto sea más un taller. Pero yo dije, por ejemplo, que aplicar el derecho de fondo mal puede ser un problema de intercambio. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el abandono de trabajo que mencionábamos recién. Una extinción apresurada, una extinción que no configure un comportamiento inequívoco de las partes. En el video de abandono de trabajo que les mostré, básicamente hablo de que muchas veces, si ustedes van por parte empleadora, intiman una vez, el trabajador no responde y a los 2 días configuran el abandono de trabajo, lo más probable es que pierdan el juicio porque hay muchísima jurisprudencia que dice, hey, acá no hay un comportamiento inequívoco de las partes. Entonces, saber el derecho de fondo, saber los alcances del 244, que está acá, este hermoso video de abandono de trabajo, va a ser súper relevante. Y ya de paso que estoy haciendo chivo del canal, si ustedes necesitan modelos, el canal también tiene un montón de modelos de intercambio. Después, otras cosas. Un tema muy importante. ¿Qué pasa con el encuadre convencional y la categoría del trabajador, por ejemplo? Cuando es algo... Bueno, es algo que siempre nos vuelve loco, ¿no? A los abogados laboralistas creo que hay pocas cosas más complicadas para un abogado que está empezando que entender las consecuencias jurídicas del encuadre convencional y no solo eso, sino cómo determinarlo. También tengo un video en el canal que da más de 8 consejos, ¿no? Para ver qué convenio colectivo se aplica. Yo estoy viendo la pantalla y ustedes no, acá. Pero básicamente lo que quería analizar en la charla de hoy, pues este video es más largo, después si lo quieren ver, da pautas de cómo saber qué convenio colectivo se aplica, es hasta dónde no poner el encuadre convencional está mal. Y cuándo se puede subsanar esto, básicamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo que decíamos recién del 243, ¿no? Esto de que no puedo modificar la causa del despido. Entonces, si yo en un reclamo de despido indirecto me estoy intimando a que me registren bien, o a que me den tareas, o por ius variandi, o lo que sea, y no menciono el encuadre convencional, no necesariamente implica que después no lo puedo reclamar en juicio, pero sí implica que ya no puede ser una injuria. Porque si yo quiero que esto sea una injuria, la falta de encuadre convencional adecuado, ya sea porque se está aplicando un convenio colectivo que no corresponde, o porque se está aplicando una categoría profesional que no corresponde, yo debería decir cuál es. Y si yo le estoy pidiendo que me abone esas diferencias salariales, yo le debería decir qué convenio colectivo es y qué categoría es. Si no, ¿cómo va a saber qué me tiene que abonar? Técnicamente, recuerden que desde 0 a 100, el intercambio telegráfico es una forma de evitar un pleito. Entonces, ¿yo por qué voy a juicio? Porque te pido algo, vos no me lo querés dar, entonces voy a juicio. Entonces, en el intercambio telegráfico debería estar ese algo que te pido. Si yo no te pido un encuadre convencional en el intercambio telegráfico determinado con una categoría determinada,
hay quien me podría decir, y bueno, después no lo puedes pedir en juicio entonces. Pero muchas veces lo he metido por la ventana y no pasó nada. Lo que no se puede meter por la ventana en los términos del 243 es que no puedo considerar que ese incumplimiento constituye una injuria. Entonces yo debería decir, teniendo en cuenta que me encuentro categorizado en la categoría tanto, del convenio colectivo tanto, siempre que hago las tareas de y me corresponde tal otro convenio y tal otra categoría, lo intimo a que me regularice la situación y me registre correctamente y me abone las diferencias salariales devengadas durante toda la relación laboral por esos conceptos, bajo apercibimiento, bla, bla, bla. Entonces lo que hago es sumar una injuria. Incluso a veces lo que recomiendo es o el convenio colectivo que corresponda conforme derecho, como para atajarme. He hecho demandas donde reclamo 2 convenios. Cuando hay, por ejemplo, responsabilidad solidaria en los términos de 29, 99 bis, 30, etcétera, etcétera, a veces hay una discusión entre quién es el verdadero empleador y quién es responsable solidario, si se aplica el 29 primera parte o si se aplica el 30. Y en esos casos me ha pasado de redactar el telegrama, empezando, se lo intima en su carácter de verdadero empleador o en su carácter de responsable solidario. Y ahí poner el telegrama. Porque el trabajador no sabe exactamente contra quién está enfrentándose porque es tan grande la organización empresarial que puede ser un caso o en otro. Entonces, con esa frasecita yo lo que estoy haciendo es abrir el telegrama. Pero resulta que si el verdadero empleador es uno, capaz el encuadre convencional es otro. Y si se aplica la responsabilidad solidaria del 30, capaz el convenio colectivo aplicable es otro. Entonces me ha pasado de hacer 2 reclamos, un reclamo principal y un reclamo subsidiario, todo en el mismo intercambio. Tengo un gran profesor del práctico de hace más de 11 años, que me acuerdo que él lo que hacía era intimar a los 2 por igual, ¿no? Cuando es muy complicado el tema, hay responsabilidad solidaria, no sé exactamente si esto es una utilización lícita del artículo 30 o se está escondiendo una interpósita persona ficta en los términos del 29 primera parte, yo le mando a los 2 lo mismo. Después que el juez, que es el que conoce el derecho, que enderece y diga quién era el que tenía la obligación de registrarme, yo intimé a los 2 por igual. Pero lo cierto es que en principio uno debería decir, hey, vos sos el verdadero empleador, vos sos responsable solidario. La figura vos que figurás como mi verdadero empleador, en realidad es una interpósita persona ficta. Entonces, registrame vos otra persona. Porque acá se aplica el famoso plenario Vázquez, ¿no? Si me registra la empresa usuaria, pero en realidad el verdadero empleador, no, perdón, al revés. O sea, yo trabajo, para hacer un ejemplo, para bajarlo al llano, ¿no? Yo trabajo para, no sé, Cablevisión, pero en realidad me registró un call center, que ese call center es una mentira, solo es Cablevisión, pero con 10 personas. Cuando yo reclamo, mi verdadero empleador, en principio en los papeles, recibo sueldo, figura el call center. Pero si yo demuestro que ese call center en realidad no era una empresa, era una interpósita persona en los términos 29, que era una persona ficticia que no figuraba, que no daba órdenes, que no nada, ahí es jurisprudencia que va a decir, no, pará, acá se aplica el 29, entonces el verdadero empleador era Cablevisión, entonces este call center es responsable solidariamente. Pero como te registró call center y no el verdadero empleador, se puede aplicar las indemnizaciones agravadas de la 24013 en los términos del plenario Vázquez. Entonces, en esos casos, yo suelo reclamar en doble carácter, en su carácter de verdadero empleador y subsidiariamente en carácter responsable solidario, incluso que en el primer caso me registres en tal convenio en tal categoría y subsidiariamente en tal convenio en tal categoría. Es bastante complejo, pero se puede hacer. Incluso en la demanda ahí vamos a tener 2 demandas, con 2 fechas de extinción, con 2 convenios, etcétera, etcétera. Pero de esa forma es muy bueno al momento de la negociación, porque después Cablevisión te va a ver y va a decir, che, ¿qué reclamaste? Tipo, si la sentencia suele salir así, estoy al horno. Entonces, al momento de negociar, uno tiene más herramientas. Entonces, conocer el derecho de fondo al intercambio telegráfico va a ser clave. Y les doy otro dato de color. Si a mí el que me expidió es el call center, pero en realidad resulta que el verdadero empleador en los términos 29 resultó Cablevisión, y así lo determinó el juez, ¿ese telegrama de despido que me mandó el call center es válido?
pues me lo está mandando una persona que no es mi empleador. Entonces yo debería considerarme despedido frente al otro y por una cuestión de buena fe notificar al call center. Entonces va a haber una fecha de extinción contra uno y una fecha de extinción contra el otro. Los mareé bastante, espero que no, si tienen alguna pregunta me la hacen. La verdad, no es motivo de este curso hablar de responsabilidad solidaria y sí de intercambio telegráfico, pero lo que quiero hacerles notar es que a veces, ante la duda, se puede abrir un poco el panorama. Poner lo mismo, pero arriba de todo poner, se lo intima en su carácter de empleador y o subsidiariamente en su carácter de responsable solidario. Y si quiero, le puedo poner las normas, aunque el derecho se presume conocido. Esteban, Pero, sí. te interrumpo para trasladarte una pregunta que veo mucho en nuestro grupo AFTE. Vos cuando empezaste a explicar este tramo de la charla, hablabas de intimar para ir a juicio. Y fue esa tu alocución. Y hablabas de diferencias de convenio, diferencias de categoría o diferencias salariales en general. Bueno, hay muchos colegas que preguntan, ¿puedo iniciar diferencias salariales sin considerarme despedido? Así que yo te traslado una pregunta que veo, no te digo a diario, pero la veo muy seguido me parece importante porque es una cuestión que ya se resuelve desde el intercambio, ¿no? ¿Es bajo apercibimiento de qué? Sí, claramente no hay necesidad de considerarse despedido. Lo que pasa es que en la práctica, el trabajador que va a ver al abogado o a la abogada laboralista es un trabajador que ya está hasta acá con el comportamiento del empleador y no aguanta más la relación laboral. Pues piensen que el abogado solo está cuando hay conflicto. Cuando no hay conflicto no está la figura del abogado. Pero yo tengo un montón de casos, de hecho, en la actualidad, donde estoy reclamando diferencias salariales y el vínculo aún sigue vigente. Lo que pasa es que son casos de empleo público, porque en empleo privado es raro, muy raro, que le estés haciendo juicio a tu empleador y que la relación siga vigente. Yo también asesoro muchos sindicatos y una vuelta un trabajador del sindicato de una colonia de vacaciones del club de camping nos inició un juicio por diferencias salariales por el convenio de guardavidas. Lo terminó perdiendo, pero básicamente inició el juicio, duró 5 años el juicio, el trabajador siguió trabajando, tiene como 30 años de antigüedad, o sea, no necesariamente uno tiene que extinguir el vínculo. Y en cuanto a lo que hablás, que me parece clave, y lo digo, pero lo digo en estos videos que hablo del despido indirecto, no les estoy mostrando la pantalla. Yo también tengo telegramas, clases donde hablo del despido indirecto y el ius variandi, y uno de las 4 patas del telegrama de despido indirecto tiene que ver con que haya una intimación, que haya un plazo cierto determinado, un contenido claro de qué estás pidiendo y un apercibimiento. Y sí hay sentencias que dicen, te rechazo la demanda de despido indirecto porque vos no me pusiste bajo apercibimiento de qué. Si yo te intimo a que me abones los 2 meses que me debes, en el plazo de días hábiles, y te pongo qué meses, pero no te pongo bajo apercibimiento de considerarme despedido, y después en el otro telegrama me considero despedido, hay sentencias que dicen, te rechazo el despido. Así de grave es no poner bajo apercibimiento de qué. ¿Por qué? Porque, como decía la doctora, no hay obligación de que el trabajador se considere despedido frente al incumplimiento. ¿Es lo normal? Sí, es lo normal. Pero por esto que digo que es muy raro mandarle un telegrama a tu empleador y al otro día ir a trabajar y decir, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Frente a eso, lo normal es que se extinga el vínculo por H o por B. Pero técnicamente podría, y existen casos, donde el trabajador reclama diferencias salariales y sigue trabajando como si nada, en empresas hiper grandes y lo más normal en el Estado. Pues en el Estado no te van a despedir porque tenés un juicio pendiente. También es normal delegados que les descuentan, delegados que no les pagan el adicional como corresponde. A veces los convenios colectivos, a propósito, explican todo mal. Entonces, uno cuando quiere hacer las cuentas en un recibo de sueldo, no entiende nada.
no sé, pasó en el PAMI, por ejemplo, porque son unidades y esto, el otro. Entonces hay fallos que dicen, hey, no, pará, el PAMI estaba pagando mal. Entonces, esto generó una diferencia salarial. Entonces hay fallos que dan a favor, fallos dan en contra, de un montón de gente que sigue trabajando. Eso es normal. Entonces, contestando a la pregunta, no hay necesidad de considerarse despedido. También incluso escuché en congresos, hablando a distintos abogados, diciendo ¿qué pasa con el trabajo no registrado? ¿Puedo intimar a que me registren y seguir trabajando? Y técnicamente sí, pero lo que va a pasar en ese caso es que no te van a dejar seguir trabajando. Pero uno podría intimar a que lo registren correctamente y seguir trabajando, y seguir devengando salario. Pero lo normal es que haya negativa de tareas, y la negativa de tareas frente al no registro, el trabajador se considera despedido y listo. ¿Se entiende? Pero no es obligación del trabajador. No sé si había otra pregunta del tema. No, acá voy a trasladar el comentario de la doctora Ana Yona, que trabaja en PAMI y es, además de abogada y un montón de títulos más, es especialista en relaciones laborales también. Ella comenta que en la administración pública pasa mucho este tipo de intercambio, intiman contratados y planta y siguen trabajando, ¿no? Así que, nada, bueno, correctísima la respuesta. A veces el tema de iniciar juicio por las diferencias y continuar el vínculo, en mi experiencia es una salida que puede estar buena cuando los agravios no son tantos para romper el vínculo y en el interín del trámite de las diferencias las partes, bueno, digamos, de alguna manera se fuerza una negociación para que las cosas terminen lo mejor posible, ¿no? Porque tampoco podemos romper el vínculo por una irregularidad o una diferencia que no tenga tanta incidencia, que no revista la entidad suficiente que tiene que tener. Yo comparto esta experiencia porque a veces lo manejamos así en relaciones privadas y bueno, ha dado buenos resultados. Pero he visto que es una pregunta que hacen mucho en el grupo, de pensar que al intimar ya es para romper el vínculo. Y si bien es lo más normal, bueno, como vos explicabas, ¿no? Perdón que interrumpa, Esteban, me encanta el tema. Al contrario, a mí me encanta que haya participación y todo suma. Yo creo que lo que tenemos que tener en claro en cuanto a encuadrar el intercambio es meter todas la cantidad de injurias que se te ocurran. O sea, yo cuando analizo un caso nuevo, trato de mínimo meterle 3, 4, 5 injurias, le pregunto de todo al trabajador. Y trato de incluso separarlas por párrafo para que sea lo más claro posible. Entonces, un caso de que al principio te viene a ver por una diferencia de convenio, después te das cuenta que tiene horas extras que no le están pagando, o que se las están pagando, pero él no sabe que son horas extras, o le pagan ciertos adicionales de manera no registrada, y esa persona capaz no lo sabía. ¿Por qué me refiero a veces que le están pagando horas extras y no se da cuenta? Porque me dice, ¿y cuántas horas trabajás? No, 12 horas por día. ¿Haces horas extras? No. Pero pará, si trabajás 12 horas por día, 5 días a la semana, estás haciendo un montón de horas extras. Pero a veces el trabajador no lo sabe, porque no le explicaron cómo es el régimen de jornada. Y también, capaz, ese trabajador, si le preguntás bien, empezás a descubrir que no le pagaban tal adicional, empezás a descubrir un montón de otros incumplimientos, y el secreto del gran abogado laboralista para mí es estudiar bien el caso para meter la mayor cantidad de injurias posible. En la actualidad, ¿qué me fijo yo? Bueno, en los últimos 2 años, a ver, ¿le pagaron el 100% del salario, sí o no? ¿Cuándo le pagaron los términos del 223 bis? También tengo un video de 1 hora y pico hablando del 223 bis, pidiendo la nulidad de los descuentos. O sea, uno tiene que ser súper detallista. Por eso cuando empecé la charla hablé que uno de los errores más grandes tenía que ver con el derecho y el otro con los hechos, con no conocer bien los hechos, porque mientras menos hechos conozcamos, no solo vamos a reclamar menos plata, básicamente, sino que vamos a tener menos injurias y capaz eso nos perjudique en el pleito. Y recuerden que todo el régimen legal de las indemnizaciones laborales, que también hay 1 millón de videos en mi canal de indemnizaciones laborales,
son exponenciales. O sea, si a mí me viene un trabajador con un recibo de sueldo de 50.000 pesos, pero yo detecto que hay diferencias de convenio, yo detecto que hay una mala categorización laboral a raíz del convenio, o también horas extras que no le están pagando a raíz del convenio, capaz esos 50.000 se transforman en 60, en 70, en 80.000, y una indemnización de 1 millón me termina dando 2 millones. Es así el derecho laboral. Entonces, estar en los detalles está muy bueno. Lo que sí es un tema muy complejo y a veces le podemos errar a qué convenio se aplica, a qué categoría se aplica. Por eso en el video este que les recomendaba, yo doy como 7, 8 tips para ver qué convenio se aplica, pero también hablo del intercambio telegráfico, qué hacer en ese caso, y básicamente es, bueno, de última, reclamo genérico subsidiario, y o tal otro, y o el que corresponda, y después voy viendo, porque ustedes saben que no hay nada más complejo, o casi nada más complejo, que el encuadre convencional, porque hay jurisprudencia que incluso se contradice. Así que es un tema bastante complejo y va a depender del caso en concreto, ¿no? Esteban, la doctora Ana Yona quiere hacer una pregunta. ¿Querés que la haga ahora o...? Sí, 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 por favor. ¿Sí? Ana, Esteban, ahí ay, está. gracias, Clarisa. Esteban, aprovechándote que estás online, Sí. tuvimos un caso particular con Clarisa que nos consultaron por un tema de encuadramiento, que nos mandaban un reclamo que era 200.000 pesos, un palo 600, pero ahora tengo un caso parecido que es mi suegra, ¿sí? Que en realidad es entre doméstico y sanidad. La persona la cuida, ¿sí? Pero es enfermera con título habilitante. Yo ya me leí todo lo de Slavi, me leí todo el encuadramiento, ya me leí todo, y me parece que nos van a terminar invocando mal. El problema es que no hace tarea de enfermera con título habilitante, hace tarea de cuidadora, pero ella tiene el título de enfermera habilitante, entonces un sueldo es de 22 y el otro de 35. En uno debo 1.000 pesos, en uno pago 1.000 pesos por mes en la FIP y en el otro tengo que pagar el 27%. ¿Ustedes ¿Qué van por conviene en esos casos? ¿Sacarse a la persona de encima o qué? ¿Ustedes van por la empleadora ahí o por Por la trabajadora? empleadora, sí. O sea, Y yo tengo creo que miedo en que... eso, o sea, yo creo que en todos los casos que son dudosos, por así decirlo, va a depender de una cuestión de hecho y prueba, porque no Hay es que ir solo por la el más interpretación favorable. no solo por la interpretación de la normativa, que como bien vos decís, varía el ámbito de la aplicación de la ley de casas particulares en base a las tareas y a la calificación profesional de la trabajadora, sino que va a depender del hecho y prueba. Entonces, el actor, ¿qué va a hacer? No, esto se aplica a la RLST. El empleador, ¿qué va a hacer? No, ¿qué el ST? Esto, bueno, se aplica al ST, pero me refiero que se aplica primero la ley especial, ¿no? Y al régimen en cuanto a las indemnizaciones, todo eso. Entonces, el actor, lo que yo haría en su lugar es plantear que se aplica al régimen general, competencia de Justicia Nacional de Trabajo, etcétera, etcétera, subsidiariamente pedirlo del régimen doméstico, y el empleador va a contestar negando todo, diciendo que en realidad era una empleada doméstica. Después o se concilia o el juez, en base a la prueba que se produzca, que parte de la prueba tuya va a ser la calificación profesional de la trabajadora y las tareas que hacía. Y en base a eso va a determinar. Yo creo que lo importante, la moraleja, es más allá del derecho, lo importante es cómo hacemos el intercambio en base al caso en concreto, más allá de lo que se decía después. Porque si a vos te conviene esta estrategia, vas a seguir esta estrategia. Pero Correcto. lo que yo le transmitiría a mi cliente es, mirá, tenemos muchísimas chances de que esto no salga así, entonces va a corresponder un montón de indemnizaciones agravadas, entonces tratemos de conciliar y en base a eso. Por eso conocer el derecho también es tan importante. Pero yo no me volvería loco. Yo cuando tengo 2 opciones o más, no me vuelvo loco. Planteo todas las opciones. Sí, o contratar a una persona sin título en ese caso, sin título habilitante. Sí, Puede también. ser, puede ser. Sí. Bueno, gracias. Por favor, ¿alguna pregunta más? No, podés continuar, Esteban. Dale, voy a continuar. Después, ustedes no están viendo la pantalla, me tengo que acordar de esto. Acá está, listo. Después hay ciertos matices
que son súper específicos, que tienen que ver con el derecho aplicable y las consecuencias jurídicas del intercambio telegráfico. Por ejemplo, el artículo 2 de la 25323. Yo acá tengo un video entero que habla del artículo 2 de la 25323. El error común que se puede cometer al respecto es cuando básicamente se extinguió el vínculo y en vez de intimar al pago de las indemnizaciones, el trabajador pone reservo de derechos. ¿Por qué pondría reservo de derechos? Porque hay un montón de modelos de Internet que se ve que vienen de, no sé, el derecho civil, que en vez de intimar al pago de las indemnizaciones o intimar algo, ponen reservo de derechos. O sea, imagínense que a mí me despiden y digo, rechazo su despido de fecha tanto, reservo de derechos de iniciar actuaciones legales. Y nada más. Si yo hago eso, técnicamente estoy incumpliendo el artículo 2 de la 25323. Porque el artículo 2 lo que me pide es que cuando el empleador me debe las indemnizaciones, yo lo tengo que intimar. Y si yo no le intimo que me abone las indemnizaciones de ley, pierdo el artículo 2 de la 25323. Y es un montón de plata, es el 50% de las indemnizaciones del despido. Entonces, un error bastante habitual, aunque no lo crean si leen jurisprudencia, es que el abogado del trabajador no pone que intima el pago de las indemnizaciones. Y esto también está ligado muchas veces con la prescripción, porque para que el instrumento, el intercambio telegráfico, suspenda, o de acuerdo al código, el curso de la prescripción, yo tengo que intimar a lo que necesito. Si yo no pongo esto, me corro el riesgo de que empiece, de que no suspender la prescripción, corro el riesgo de que me rechacen el artículo 2 de la 2533 por este rigorismo formal, que no lo voy a explicar en profundidad porque tenemos poco tiempo y porque este video básicamente lo explica súper bien en 15 minutos, por si quieren verlo. Y lo mismo pasa con el artículo 80 del 132 bis. El artículo 132 bis habla de esta retención indebida del empleador que no deposita donde corresponde y pide, para que se configure el 132 bis, si alguien no lo conoce, también hay un video que habla específicamente del tema, tiene una regla re particular para el intercambio, que tiene que ver con el decreto 146 del 2001 y con el mismo 132 bis. Porque no solo me pide que el vínculo esté extinto, o sea que el 132 bis no corre en cualquier caso, sino que el vínculo tiene que estar extinto, sino que me dice cómo tengo que intimar para que valga la intimación. Y si no hice bien la intimación, voy a perder todo el 132 bis. Que el 132 bis es un salario por mes, por cada mes que va incumpliendo. Entonces, capaz en un juicio de 5 años son 5 años de salario. Es un montón de plata. Entonces, la mayoría de intercambios que veo del 132 bis, en principio están mal hechos porque no entienden la sutileza del decreto 146 del 2001. Y esto lo explico con más detalle en el video. Pero básicamente, lo que pasó en la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo y después se fue reproduciendo, es que los jueces se dieron cuenta que era mucha plata. Entonces, son medios reacios a conceder este tipo de indemnización agravada. Entonces empezaron a leer puntillosamente el decreto. Y el decreto, en el artículo 1, dice: para que sea procedente la indemnización combinatoria establecida en el artículo 132 bis, el trabajador debería intimar previamente al empleador para que dentro del término de 30 días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquel cursare, ingrese los importes adeudados más los intereses y multas que pudieran corresponder. ¿Y qué pasa acá? En la práctica hay muchos modelos que dicen: te intimo a que vos acredites haber realizado los aportes en los organismos correspondientes. Entonces, si yo te pongo en el telegrama, rechazo su despido, fue improcedente, te intimo a que me abones las indemnizaciones, etcétera, etcétera, y te intimo a que me acredites haber realizado los aportes, no te estoy intimando para que dentro del plazo de 30 días corridos ingreses los importes adeudados más los intereses y multas que pudieran corresponder a los organismos recaudadores.
Una cosa es intimarte a que vos acredites haberlo hecho, y otra cosa es intimarte a que vos lo hagas. Por esta sutileza, hay muchísima jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo que rechaza el 132 bis, porque el abogado que hizo el intercambio telegráfico lo hizo mal. Y para hacerlo bien, el modelo está en el video del 132 bis, expresamente tenés que poner esto. Yo copio y pego el decreto. Te intimo, ¿en qué plazo? 30 días corridos. ¿Para qué? A que ingrese los importes obligados más los intereses y multas que pudieran corresponder a los organismos recaudadores. Y si sé cuáles son, marzo 2020, tanta plata. Abril 2020, tanta plata. Y te detallo todo. ¿Por qué? Por una cuestión de buena fe. Es verdad que muchas veces esta indemnización agravada no se cobra, y también lo explico por otras razones, porque el empleador va y hace un plan de pagos, una innovación de la obligación, etcétera, etcétera. Pero muchísima jurisprudencia rechaza por estos tecnicismos. Porque el abogado, cuando redactó el intercambio telegráfico, intimó, pero no por 30 días. O si intimó a que lo acredite. Yo lo que enseño es hacer las dos cosas. Te intimo a que los ingreses y a que lo acredites. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la obligación de acreditar también es importante para ponerle una pausa al verosímetro del 132 bis. Porque la misma ley de contrato de trabajo me dice que con la acreditación, ahí es cuando deja de vengarse mes a mes esta indemnización agravada. Entonces, conocer el derecho es clave para el 132 bis. Lo mismo, y súper, esto se habla en todos los chats de abogados, porque los que no se dedican al derecho laboral se confunden un montón, que es el artículo 80. Este artículo habla de una obligación del empleador de entregar un certificado de trabajo una vez que se extinga el vínculo o que el trabajador lo necesite, de entregar este certificado de trabajo. También hay un video bastante largo del tema y que explica qué es un certificado, pero en cuanto al intercambio telegráfico, que también lo explica ese video, pero lo quiero resumir de alguna manera, lo que tenemos que tener en cuenta es que la ley, si me quedo solo en la ley, dice que se extingue el vínculo, te intimo, y si en 2 días vos no me lo diste, no hiciste entrega, o sea, la obligación no es poner a disposición, es entregar, ¿eh? Eso es lo que dice la ley. Si vos a los 2 días no me lo entregaste, se devenga esta indemnización agravada de 3 mejores remuneraciones mensuales normales y habituales. Pero esta norma fue modificada por el mismo decreto que les mencioné antes, del 146/2001, y en el artículo 3 agrega otros requisitos. Dice, no, pará. Para intimarme a mi trabajador vas a tener que esperar 30 días. No me puedes, desde que se extingue, intimarme ya. Vas a tener que esperar 30 días corridos y recién ahí te habilito yo a vos para que hagas la intimación del artículo 80. Entonces, cuando se extingue el vínculo por cualquier motivo, el trabajador tiene que esperar 30 días y ahí me intima por 2. Si vos sos un abogado que intimaste dentro de los primeros 30 días, intimaste mal. Y hay jueces que rechazan. Yo lo que hago y lo recomiendo es intimar 2 veces. Una vez, cuando rechazo el despido, 30 días después vuelvo a intimar. Hay un montón de cosas a decir del artículo 80. Les recomiendo que vean el video si quieren profundizar, porque está el tema de si es una obligación de medios o de resultados, bueno, un montón de detalles. Pero a lo que hace el intercambio, tienen que esperar los 30 días. Eso sería la clave. Lo mismo si te ponen a disposición uno que no corresponde, digamos. Yo en el intercambio lo suelo poner. Incluso alguna vez en una audiencia del SECLO me han puesto a disposición certificados. Yo le digo, no, los rechazo por no coincidir con los hechos que hacen al intercambio telegráfico, los hechos denunciados, etcétera, etcétera. Y si no se habían cumplido los 30 días, ahí vuelvo a mandar. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Porque muchas veces, desde el despido, yo no tengo que esperar 30 días, intimar por el 80 y después iniciar el SECLO. No. Yo despido, inicio el SECLO, ya, si es de cava. Y si el trámite del SECLO dura más o menos 30 días, cuando termina, ahí te vuelvo a intimar en los términos del decreto, para no perder tiempo. Y de esa forma me aseguro que estoy cumpliendo la ley. Y si en la audiencia me pusiste a disposición un certificado que no condice con los hechos denunciados, que pasa en el 99% de los casos, ahí lo aclaro eso. Entonces, lo que yo recomiendo es intimar 2 veces. ¿Por qué intimar 2 veces? Porque hay jurisprudencia súper minoritaria
que dice que este decreto es inconstitucional, porque está modificando una ley. Y un decreto de jerarquía inferior a las leyes, un decreto reglamentario, no puede modificar una norma superior. Y si la norma superior, el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo, me dice que se extinga intimo por 2, que un decreto me diga que tengo que esperar 30 días, me está ejerciendo está reglamentando por exceso la norma. Pero muchos otros jueces consideran al revés, que el artículo 80 es como una obligación de cumplimiento imposible, porque incluso el mismo sistema de AFIP me pide que yo espere para poder confeccionar el certificado. Entonces es ilógico que tenga que hacerlo en tan poco tiempo. Entonces dicen, no, el decreto es constitucional. ¿Y por qué yo intimo 2 veces? Pues si me llega a tocar un juez que considera inconstitucional el decreto, a mí me viene bien. Y de paso pido la inconstitucionalidad del decreto, por si acaso. En la mayoría de los casos, 90% de los casos, aunque me lo hayan dado, va a estar mal, porque vivimos en la Argentina y casi siempre está mal hecho, porque tiene mala fecha de ingreso, porque hay diferencias salariales, horas extras, categoría, bueno, 1.000.000 de cosas. A veces los últimos 10 días de la extinción del vínculo me los pagaron como ausente, pero en realidad en el intercambio telegráfico el trabajador estaba puesto a disposición o estaba reteniendo tareas de forma justificada. Y bueno, si uno agarra la lupa y se pone a ver el certificado, muchas veces está mal confeccionado. Pero si me lo llegan a entregar bien, podría ser algo que sume. Entonces, para resumir, para intimar bien por el artículo 80, tengo que esperar 30 días la extinción del vínculo, 30 días corridos, y volver a intimar. Una práctica usual que suelo hacer con mis clientes es, toma, mandá este telegrama de hoy y este dentro de 35 días. 35 como para tener un margen, ¿no? Y después, no es que tengo que verlo otra vez para el 80, ¿no? Y de esa forma, yo me aseguro de no importa qué juez me toque, yo intimé bien, porque cumplí los requisitos del decreto 146 de 2001. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta al respecto? Yo, la verdad, estoy pecando de no profundizar. A mí que me encanta ser larguero y profundizar, pero por no ser muy autorreferencial, acá lo que están viendo es básicamente lo que digo en todos estos videos. O sea, en este video de despido hablo de cómo tiene que ser un despido con justa causa, los requisitos, pongo modelos, cómo rechazarlo siendo el trabajador. En este video de abandono de trabajo hablo cómo tiene que ser un intercambio telegráfico en un caso de abandono de trabajo. En este video hablo cómo tiene que ser un intercambio telegráfico en despido indirecto. En este video hablo cómo tiene que ser un intercambio telegráfico en ius variandi. En este video explico con profundidad cómo es el intercambio telegráfico en 132 bis, además de explicarlo. En este video explico con profundidad cómo es el intercambio telegráfico a los efectos del artículo 2 de la 25323, además de explicarlo y ver cómo se calcula. En este video explico cómo es el régimen de trabajo no registrado en este de acá arriba, y en este, qué requisitos tengo que cumplir en los términos del artículo 11 de la 24013. Y acá uno de los errores más comunes es olvidarse de poner, por ejemplo, la copia a la FIP, que ahora incluso es digital, tienen que meterse al sistema de la FIP, y yo la hago doble, yo se la mando física y también la hago digital, por si acaso. Y tienen que cumplir los requisitos del artículo 11, que si quieren los profundizamos, pero básicamente yo tengo que decirte por qué no estoy bien registrado. Tengo que decirte cuál es la verdadera fecha de ingreso, cuál es la verdadera remuneración. Si tengo más datos, voy a poner todos los datos que tenga, cuál era la jornada, cuál era la categoría, el convenio colectivo aplicable, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo incumplo poner la verdadera fecha de ingreso, si incumplo poner la verdadera remuneración, claramente me pueden rechazar todas las indemnizaciones agravadas, los artículos 8, 9, 10 de la 24013. Entonces, es bastante importante entenderlo. Repito que capaz no tenemos tiempo, porque si sumamos, este es un video de 43 minutos más un video de 50, o sea, para entender bien el régimen a lo que hace el incumplimiento de la falta de registración en los términos del artículo 7 de la 24013. Pero lo que quiero transmitir es que ustedes deberían tener algunas prácticas de autocorrección, de autocrítica a conciencia, y antes de darle o de imprimir el telegrama, yo lo vuelvo a leer y me pongo en mi rol de docente y me los corrijo.
Y eso es algo que pueden hacer ustedes también, pero no me lo corrijo de nada, me faltó una coma o esto, sino, más que nada, me lo corrijo en cuanto a los requisitos legales de la norma, ¿no? Entonces me fijo, le puse plazo, pum, sí. Le puse remuneración, sí, pum. Le puse verdadera ficha de ingreso, sí, pum. Estoy haciéndolo la FIP, sí, pum. Perfecto. Porque estos son errores que te cuestan en el juicio. O sea, ¿le puse apercibimiento? Sí. ¿Le puse un plazo? ¿El contenido es cierto? O sea, ¿se entiende qué le estoy pidiendo? Ponele que ustedes son una persona X. Lee el telegrama. ¿Entiende lo que estoy pidiendo? Porque un telegrama que diga, lo intimo a que me registre correctamente, ¿puedo registrar a alguien con eso? Decime qué considerás vos correcto. Ah, que trabajás de tal a tal hora, que ganas tanta plata, que en tal categoría, en tal convenio. ¿Se entiende? Que tu fecha de ingreso fue tal. Uno lo tiene que leer y tiene que poder entender. Repito que en todos estos videos está lleno de modelos también que hablan al respecto. Por eso me gustaría capaz abrir más al debate, a las preguntas en concreto, y en base a esa pregunta capaz profundizar ese hecho en concreto, en vez de repetir un montón de contenido que está en los videos. Pero no sé si quieren que hagamos un ejemplo en particular, o que siga hablando de errores. ¿Aló? Nuestro público está silencioso hoy, Esteban. La verdad que me gustó mucho tu tip de youtuber legal de darle los dos telegramas a la vez, cuando rompe el vínculo y el de intimación para que lo manden. Está buena esa modalidad porque la verdad que muchas veces en el día a día se nos pasan esas cosas y después son errores que inciden en los montos de condena, ¿no? En algunos casos inciden poco y en otros un montón. No, además uno puede ser pasible de la mala praxis, y yo lo que hago también es revisar eso antes de hacer la demanda. Me ha pasado de estar a punto de sortear una demanda y digo, che, pará, ¿qué onda? ¿No hay telegrama artículo 80 acá? Agarro al cliente y le digo, che, mandá esto, y después inicio al día siguiente la demanda, digamos, porque el requisito es intimarte. Sí. ¿Y cuándo vencería este plazo? Bueno, el plazo de la prescripción, en principio. Para la indemnización, porque en realidad el certificado uno podría pedirlo siempre. Pero sí, son clave. Yo en uno de mis videos, porque también hablando de derecho laboral, para el que no me conoce, también doy consejos. Y una de las cualidades más complicadas y que tenemos que perfeccionar día a día es la organización, para trabajar de manera más eficiente y trabajar lo menos posible y que no se nos pase nada. Por ejemplo, yo en este video que les contaba, hablo de la 24013, ¿no? Y acá, en este modelo que les puse, que están viendo en la pantalla, abajo pongo: asimismo, se advierte que en el acto se envía telegrama a la FIP en los términos del artículo 11 de la 24013. Y lo que explico en el video es que en realidad la ley no me dice que yo tengo que decirle al empleador que voy a notificar a la FIP. La ley me dice que tengo que notificar a la FIP dentro de las 24 horas. ¿Pero por qué pongo esto yo acá? Porque cuando estoy a punto de darle el telegrama al trabajador, leo esa partecita y recuerdo, cierto, me estaba olvidando el telegrama a la FIP. Entonces, ahí lo imprimo, hago los trámites que tengo que hacer en la página web de la FIP y listo. Entonces, está bueno tener estos pequeños tips y usar los modelos, pero de forma inteligente, digamos, para poder capitalizar la experiencia del pasado para ser más productivo y hacer las cosas más rápido, digamos. Estimada. Bueno. Perfecto, Esteban. Los modelos sí están buenos y repasar, por supuesto. Muchas veces, como atendemos a las personas con una carga emocional importante y nos cuentan de todo, y uno empieza a escribir y nos interrumpen, así que el repaso de lo que escribimos es un consejo que no se puede dejar de dar, porque hasta el más experimentado se puede olvidar de algún dato relevante por las interrupciones propias de la charla con el cliente, especialmente en la primera entrevista, ¿no? Sí, sí, Acá sí, aprovecho sí. a leer el mensaje del doctor Guglielmone, que agradece por la charla, excelente. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Y bueno, no tenemos otras preguntas, Esteban, si querés vamos cerrando. Me encantó todo el contenido y además esta especie de autosustentabilidad que todos los temas nos vas indicando cómo profundizarlos en el resto de los videos, que como te dije antes, tu canal es prácticamente un tratado online, porque no te privaste de nada, tenemos de todo un poco. Y muy accesible, la verdad que excelente, ¿no? Ojalá que cuando yo era más joven hubiese existido todo esto, no tuve esa suerte. Sí, sí, a mí me pasa igual. De hecho, este canal se lo estoy dedicando a mi yo de 23 años, porque estoy reproduciendo todo lo que me hubiese gustado que me digan, básicamente. Y, y a poquito voy subiendo contenido. Piensen que estas clases en realidad son las clases que damos en la UBA. A lo que le sumamos mucho de trabajo en la UBA es práctica, porque una cosa es que alguien te enseñe a hacer el telegrama de la 24013 y otra cosa es que vos lo hagas. Y ahí es cuando vas a aprender, jurista, cuando te pongas a redactarlo y empieces a ver cuál es la remuneración, y ahí empieces a decir, uy, ¿qué remuneración pongo? ¿Qué hago? Y ahí están todos los tips. Y hablando de ese tip, doy un tip más. A veces cuando no saben bien cuál es la remuneración, lo que tienen que hacer es decirla de forma tal que la otra parte la sepa. Porque el derecho se presume conocido por todos. Entonces, yo le puedo decir, cobrando una remuneración percibida de tanta plata, pero en realidad me corresponde, no sé, la categoría tanto, el convenio tanto, conforme la escala salarial del convenio tanto, de la categoría tanto, y los adicionales, presentismo, bla, 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 y demás adicionales del convenio. Entonces, capaz, ahí no te estoy diciendo exactamente cuánto debería ganar, pero te estoy diciendo que debería ganar lo que dice el convenio y lo que dice el presentismo. Entonces, un as bajo la manga puede ser, bueno, me tenés que pagar lo que corresponde por tal convenio, tal categoría, con tiempo completo, con todos los adicionales, presentismo, etcétera, etcétera, antigüedad, lo que sea. Pero de alguna manera, lo que tenés que cumplir es el requisito de la buena fe. Entonces, no le podés simplemente decir que me tenés que pagar lo que corresponde, porque ahí no estás diciendo nada. Entonces, lo mejor es poner el número, pum, 50.000 de tanto básico, tanto presentismo, tanto antigüedad, tanto lo que sea. Pero si no llegan a ese número, porque bueno, a veces es muy complejo llegar a ese número, ponen cuánto es la remuneración percibida y cuánto debería ser la devengada conforme tal categoría, tal convenio, tantas horas extras realizadas de forma semanal o lo que sea, ¿no? Como para salir del paso. Pero recuerden que si ustedes no ponen la remuneración y ninguna forma de determinarla, va a haber un juez que le va a rechazar el caso solo porque hicieron mal el intercambio. Porque ¿hasta dónde es una obligación de cumplimiento imposible de registrarte si vos no me decís cómo querés que te registre? ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, Esteban, si te parece, vamos cerrando. Te agradezco en nombre de Abogados del Fuero que hayas estado hoy. La verdad, espectacular, un montón de conceptos de intercambio y de cuestiones de fondo que son los que definen la suerte de un juicio, ¿verdad? Le agradezco a los presentes y les recuerdo que pueden inscribirse para la charla de Ariela Hinsky del 25, si mal no recuerdo, lo pueden chequear en la fanpage de Abogados del Fuero y en el grupo AFTE. Y bueno, gracias a todos, ¿sí? Nos vemos en la próxima. Esteban, muy serio, hoy, es la única crítica que tengo para hacerte. Muy serio el jurista hoy. Pasa que en realidad los chistes están todos guionados, o sea, no... Está bien, está bien. Recuerden el canal de Esteban, soy jurista en YouTube, lleno de información importantísima y súper útil. Nos vemos en la próxima. Gracias y saludos para todos. Nos vemos, juristas. Chau, chau.